¿Alguna vez has notado que cuando cometes un error, la voz más severa que escuchas es la tuya propia? ¿Te has preguntado por qué somos tan exigentes con nosotros mismos? ¿Tan rápidos para criticarnos y tan lentos para perdonarnos? ¿De dónde surge este hábito constante de juzgarnos como si fuéramos nuestros peores enemigos? Hoy vamos a explorar a fondo la raíz profunda de la autocrítica. Entenderemos cómo nace en nuestra infancia, cómo se refuerza culturalmente y por qué terminamos creyendo que necesitamos ser perfectos para ser amados. Sobre todo, te mostraré cómo puedes empezar a transformar esa voz crítica en tu mente, en una voz de autocompasión, aceptación y apoyo. Quédate hasta el final del video porque te prometo que lo que vas a escuchar hoy cambiará la forma en la que te hablas y te tratas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Nuestro primer contacto con el mundo es la familia directa, especialmente nuestros padres. Desde pequeños confiamos instintivamente de que ellos nos darán todo lo que necesitamos para sobrevivir, como alimento, cariño, protección. Sin embargo, muchas veces los padres utilizan la crítica constante como una herramienta de control o educación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases como "nunca lograrás nada si sigues así" o "te vas a hacer daño si haces esa tontería"? Estas críticas repetitivas pueden parecer normales en la crianza, pero tienen un impacto profundo en el niño. Por ejemplo, recuerdo una amiga me contó cómo su madre constantemente la comparaba con sus hermanos diciéndole: ¿por qué no eres tan buena en la escuela como tu hermano? Esas críticas se interiorizan profundamente en ella. Aunque era solo una frase, la escuchó tantas veces que se volvió parte de ese diálogo interno. Con el tiempo, esa crítica ya no venía de su madre, sino de su propia mente. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera cuestionamos esa voz, solo la repetimos y la repetimos. Y esto no solo le pasa a ella. Muchos de esos mensajes se transmiten de generación en generación, como una cadena invisible de autocrítica. Si a tu madre la juzgaron por no ser lo suficientemente buena, es probable que ella, sin querer, haya proyectado esas mismas exigencias en ti. Y tú, si no tomas conciencia, podrías repetirlas contigo o incluso con otros. Esto ya ha sido demostrado en estudios que los niños criados con padres altamente autocríticos crecen con una fuerte tendencia de criticarse duramente a sí mismos durante toda su vida adulta. Cuando crecemos escuchando mensajes negativos repetitivos, esas palabras se van a convertir en nuestra propia voz interior. Empezamos a creer que somos imperfectos e indignos de aceptación. Sentimos que siempre estamos fallando en algo y que nunca llegamos a ser lo suficientemente buenos. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, en lugar de decirte "es normal equivocarse", tu voz interna puede decirte "soy un desastre, siempre arruino todo", ¿verdad? Que es una frase muy común. Esta autocrítica constante actúa como un policía interno que nos castiga por cada error y genera sentimientos de miedo y de desconfianza hacia nosotros mismos. Tenemos que entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero también debemos entender que la cultura y el entorno en que crecimos moldearon muchas de esas creencias. Vivimos en una sociedad que promueve la autocrítica como si fuese algo positivo o como una herramienta motivadora. En muchas culturas, especialmente aquellas influenciadas por el confucianismo, una filosofía muy arraigada en los países asiáticos como Corea, China, Japón, se enseña que la autocrítica es una virtud. Se cree que criticarse a uno mismo no solo mantiene la humildad, sino que también fomenta armonía al hacernos más atentos a las necesidades de los demás y evitar que destaquemos demasiado o incomodemos con nuestro éxito. Desde pequeños muchas personas aprenden a mostrarse seguros de sí mismos o expresar orgullo puede ser visto como arrogancia
y que la modestia, incluso exagerada, es un sinónimo de sabiduría y madurez. El problema va a surgir cuando esa autocrítica se vuelve constante, implacable y deja de ser un medio de mejora para convertirse en una fuente de sufrimiento. Lo que comienza con un intento de ser mejor persona puede terminar generando un diálogo interno cruel, donde nunca es suficiente y todo se minimiza. Y aunque el origen sea cultural, el impacto es profundamente personal, ya que esto se transforma en ansiedad, baja autoestima y perfeccionismo extremo. Se ha demostrado en estudios realizados en Estados Unidos, Tailandia y Taiwán que claramente la autocrítica está relacionada directamente con altos niveles de depresión y baja satisfacción vital. Esto nos muestra que la autocrítica no solo no nos hace mejores personas, sino que puede tener efectos destructivos universales. Si profundizamos, descubriremos que detrás de la autocrítica muchas veces se esconde un deseo oculto de control. Cuando éramos niños y crecimos en entornos donde la crítica eran frecuentes, aprendimos de forma inconsciente que controlar nuestro comportamiento era la forma de evitar los errores, los juicios o rechazos. Por ejemplo, si tus padres te culpaban cada vez que sacabas malas notas, probablemente internalizaste la creencia de que todo lo malo que te ocurre es culpa tuya, porque debiste esforzarte más. Ahora bien, aunque ese patrón haya sido aprendido, la responsabilidad de transformarlo es totalmente nuestra. No podemos cambiar lo que recibimos de pequeños, pero sí podemos decidir qué hacer hoy con eso. Reconocer el origen no es justificar, es comprender para tomar el control y dejar de repetir en automático lo que nos enseñaron. Es desde esa conciencia donde comienza la verdadera libertad. La realidad es simple. No podemos controlar todo en la vida. Insistir en hacerlo es como esperar que el cielo sea verde en vez de azul. Frustrante, agotador e inútil. Sin embargo, muchas veces alimentamos esa ilusión de control a través de la autocrítica. Al criticarnos, asumimos dos papeles simultáneamente, el del juez y el del condenado. Nos juzgamos antes de que alguien más lo haga. Aunque creemos que eso nos protege, lo que realmente hacemos es encerrarnos en ese ciclo tóxico de exigencia, de frustración y de sufrimiento emocional. Pero acá es donde entra nuestra responsabilidad. Podemos seguir operando desde el mismo miedo al error o elegir conscientemente en salir de ese piloto automático y observar esa necesidad de control con honestidad y empezar a hablarnos desde un lugar mucho más sano, más humano y más real. ¿Alguna vez te has reído de ti mismo, pero por dentro no tenía ni una pizca de gracia? Cuidado, porque aunque a veces usar el humor para hablar de nuestras debilidades puede parecer una señal de seguridad, hay una línea muy fina y peligrosa entre reír con nosotros y reírnos de nosotros. Reírnos de un error puede ser sano, sí, pero cuando convertimos la autohumillación en un chiste constante frente a los demás, pregúntate, ¿qué estás ocultando en realidad? Tal vez no es humor, tal vez es una máscara, una forma disfrazada de decir no soy suficiente sin que nadie lo note. Y ahí es donde todo cambia. Todos creemos que es solo una broma, hasta que entendemos cómo identificar ese límite. ¿Y qué hacer cuando tu propio humor se convierte en autodesprecio? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro propio humor se convierte en autodesprecio? Primero, obsérvate con honestidad. Pregúntate, ¿me estoy riendo para liberar esa tensión o para esconder lo que no quiero mostrar? Si al final de la broma te sientes más pequeño, más avergonzado, más inseguro, eso no es humor. Es una forma de golpearte a ti mismo con una sonrisa disfrazada. La clave está en identificar ese límite invisible entre reír para sanar y reír para no sentir. Ahora quiero decirte algo que va a cambiar las reglas del juego. Lo más importante no es dejar de criticarte de la noche a la mañana. Eso es poco realista. Lo realmente transformador
es dejar de juzgarte por tener esa autocrítica. Esa voz dura que te critica no está ahí para arruinarte la vida. Está intentando protegerte, pero lo está haciendo mal. Es una estrategia vieja que hemos aprendido, que alguna vez tuvo sentido, pero que hoy ya no nos sirve. Te critican no porque te odie, sino porque aprendió que así te mantenía a salvo. El problema es que ahora, más que ayudarte, te limita, te mantiene pequeño, te aleja de lo que realmente podrías llegar a ser. Y aquí es donde quiero compartirte algo personal. Hubo un momento en mi vida en que entendí esto de una forma muy dura. No te lo voy a contar ahora, pero fue ese punto de quiebre que me obligó a cambiar de perspectiva. Y desde ese cambio comenzó algo completamente diferente, un proceso, un cambio, que no fue fácil, pero sí fue muy liberador. Y sí, hay una manera de romper ese ciclo sin perder tu esencia, ni tu sentido de humor. No te voy a dar soluciones mágicas aquí, pero si te quedas al final, te voy a mostrar una forma práctica, guiada y profundamente transformadora de empezar. Solo te digo esto. No estás roto, solo estás repitiendo una estrategia que ya no necesitas. Y puedes aprender otra, una que te trate con la misma fuerza con la que hoy te exiges, pero desde la compasión. En mi experiencia personal, lo que verdaderamente transformó mi vida no fue alcanzar las metas, sino aprender a relacionarme de una manera distinta conmigo misma. Cuando comencé a manejar mi autocrítica con compasión, algo profundo cambió. Creció mi autoestima, sí, pero también mi paz interior, mi claridad, mi capacidad de disfrutar el camino. Porque entendí que la felicidad no está al final del proceso, ni en la meta, sino en cada paso que damos mientras avanzamos, nos equivocamos y aprendemos. Es en ese movimiento constante, sin detenernos, donde se construye la verdadera transformación. La verdadera satisfacción llega cuando dejas de luchar contra tus imperfecciones y en lugar de exigir ese control absoluto, eliges avanzar, caerte, levantarte y nunca detenerte. Eso es crecer. Eso es vivir con una autoestima real. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Estás listo para dejar atrás la autocrítica y abrazar la compasión hacia ti mismo? Sé que puede sonar complicado, incluso aterrador, pero permíteme decirte algo. No estás solo en este camino. La autocrítica puede sentirse como una carga pesada, que no se puede evitar. Pero la buena noticia es que es posible liberarse de ella. Y tienes la capacidad de hacerlo. Todos tienen la capacidad de hacerlo. Pero en cualquier proceso de cambio real, no es un camino fácil. Habrá momentos difíciles y el proceso de transformación no va a suceder de la noche a la mañana. Aquí es donde entra la importancia de tener una guía adecuada. Alguien que no solamente sabe lo que se siente estar ahí atrapado en esa lucha interna, sino que también lo haya superado. Esa es mi experiencia y quiero compartirla contigo. A través de mi mentoría 1 a 1, libera tu crítico interno. Trabajaremos juntos para que puedas dejar atrás ese crítico interior que te frena. No solamente te voy a dar estrategias, sino que también te voy a acompañar en cada paso del camino como alguien que entiende lo que estás viviendo y que ha superado ya esa batalla. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.